Ya, ahora sí estamos grabando. Claro, entonces, como les decía, la radiación microondas, teóricamente, tanto por energía, salvo que sea una fuente de mucha intensidad, o sea, los fotones tienen poca energía, pero son muchos fotones por segundo, no debiera pasar nada. Y los últimos artículos, de hecho, no son ni siquiera artículos, son los últimos reviews, sí han mostrado ciertas tendencias estadísticas a algunas enfermedades. Pero insisto, no es a escala de cualquier persona que tenga un celular, son las personas que viven cerca de las antenas celulares, se está viendo una anomalía estadística de enfermedades. Pero todavía queda harto por investigar para ver si es que realmente eso es una casualidad o no. Ya, porque a veces se dan correlaciones que son espurias, o sea, de que se generan, por ejemplo, correlaciones entre más cercanía a la antena y hay más, supongamos, no sé, o más enfermedades, pero a veces obedece eso a, no sé, pues, a una tercera variable que nada tiene que ver. O sea, por ejemplo, típico que ponen, te pongo un ejemplo, típico que ponen la antena en lugares de gente vulnerable, la que no reclama menos. Pues nunca ponen la antena así al lado de casas pudientes. Entonces, a veces esas correlaciones podrían, hipótesis, ¿no es cierto? También podría obedecer a cuestiones sociales de que hay gente con menos recursos o menos educación y en realidad se enferman más por otra razón y no por la antena en sí, que fue una coincidencia. Podría también ser lo otro. Pregúntale, pregúntale al O Pato sea, Leighton eso. el Pato Leighton, ¿por qué él tiene antena cerca de él? Al lado. Al lado. Ah, claro, y su señora tuvo cáncer. O puede haber sido una Sí, po. coincidencia, Al o puede haber lado, sido la al causa. lado. Eso digo, yo no estoy descartando la causalidad. Lo que estoy diciendo es que la evidencia hasta el momento todavía no demuestra esa causalidad. ¿Ya? Lo que demuestra es una correlación. Por lo tanto, podría demostrarse la causalidad, efectivamente. Donde sí se han demostrado efectos ya más o menos complicados, y ahí yo estoy un poco preocupado, y esto no es una cuestión conspiranoica, hasta lo he visto en artículos, es la 5G, 5G. El sí, 5G también. sí, claro, como esa es una radiación de incluso una frecuencia más corta, o sea, más energética esa, claro, ahí sí se han detectado, por ejemplo, efectos en los globos oculares, ¿no es cierto? Han habido ahí cuestiones más complicadas. Y a mí todavía me llama la atención cómo ha avanzado el 5G, a pesar que los primeros estudios inmediatamente están demostrando estos efectos. Sí, inmediatamente, no una cosa así de que no, que 2 papers de cada 100 reportan eso, no. Los primeros estudios inmediatamente reportaron eso. Entonces, ahí yo eso me preocupa un poco más. Entonces, ahora lo que uno puede decir responsablemente es que salvo que tú vivas al lado de una antena, no debieras preocuparte. Si vives al lado de una antena, claro, yo por un principio ético precautorio, dadas estas correlaciones que hay, yo no le recomendaría a alguien vivirse con antena, honestamente. ¿Ya? Ahora que un celular en tu bolsillo te haga algo, yo he visto un solo artículo que ha mostrado, y esta cuestión de nombre, fíjate, que las celulares que se guardan en los bolsillos está altamente correlacionado con infertilidad en hombres. Sí, ¿Ya? O sea, eso, o sea, dentro de lo que yo también le pedí evidencia científica, ¿cachai? Paper o algo que acreditara justamente una base empírica. Y el estudio que mostraron era en base a eso, o sea, su justificación se basaba en eso, que había una correlación directa entre el grado de infertilidad masculina y el uso del celular en el bolsillo. en el bolsillo, claro. Entonces, claro, ahora como toda conclusión científica siempre tiene varios niveles. O sea, esto que estoy diciendo yo lo vi en un artículo, no lo he visto reproducido en varios artículos sintetizados en review y con un Claro. mecanismo explicativo. O sea, ese sería como el máximo grado de justificación y evidencia que tú puedes dar. O sea, estudios convergentes con mecanismos bioquímicos que conecten las variables causa y efecto demostradamente, ahí tú ya estás en un nivel que de acuerdo a la institución de la salud, ahí ya te dicen esto genera cáncer o genera esto. Lo que hay ahora son mucha correlación, o sea que obviamente que por lo tanto te está diciendo, mira, sabes que en realidad es plausible que esto podría ser causa de, pero todavía falta a nivel científico harto que investigar para concluirlo. Pero eso no quiere decir que para efectos de recomendaciones, ¿no es cierto? Por mucho que a la ciencia le faltan etapas para concluir esto, eso no quiere decir que para efectos de recomendaciones sociales, por un tema ético, uno dice, bueno, ya que hay ciertas sospechas, no hay para qué correr riesgo. Pues esa es la principio ético, ¿no? O Mm. sea, no hay para qué correr riesgos innecesarios, eso no es el principio precautorio ético, ¿no? Es que a mí lo que me pasó me quedó dando vueltas y lo relacioné con, no, como vimos una película nosotros, ¿cómo se llamaba niño en la película? La verdad, no sé cuánto.
Entonces, la ciencia de repente igual se ve influenciada por poderes que mueven económicamente masas, pues. O sea, hay intereses políticos, económicos, sociales que de repente priman por sobre lo que debiese decir la ciencia. Al Sí, no, menos, sí, de ese punto de vista estamos claros, o sea, si por lo menos lo que se refiere a las investigaciones para recabar evidencia, tú tienes que mirarlo como un control de calidad, nada más que eso. Y como ya, todo proceso de control de calidad humano, en este caso el control de calidad de tu idea, ¿no es cierto? Es bueno que exista, tiene cierta efectividad a la hora de filtrar ideas buenas y malas, pero no es perfecto, o sea, si los humanos somos, yo siempre he dicho que la maldad y la bondad se reparte por igual en todos los grupos sociales, no hay ningún grupo pontificado que sea culpado de maldad y bondad, ¿no es cierto? Cada vez que hay un grupo que se para como superior en aspectos morales en cualquier ámbito, normalmente yo tiendo inmediatamente a decir, ya, aquí hay algo raro. Entonces, cuando alguien se pone el estandarte de la justicia, el estandarte de lo que es las buenas intenciones, entonces, no, si finalmente todos somos igual de buenos o malos en todos los lados, y como dices tú, la cuestión está demostrada en ciencia, o sea, lo que sí es interesante de la ciencia es que cada vez que han habido casos demostrados de fraudes o de tráfico de influencia, ¿no es cierto?, ha sido dentro de la misma ciencia que se ha descubierto y se ha denunciado. Por ejemplo, el tema de las vacunas, el tema de lo que es el cigarro, cuando los primeros estudios del cigarro que decían que hacía bien para para la vía respiratoria, y lo último que salió en el 2010, el tema del azúcar. O sea, cuando se demostró que en última instancia las enfermedades cardiorrespiratorias, que se le echaba la culpa al colesterol, a mil otras sustancias, finalmente era el azúcar. Y se demostró porque los reviews que separaron los estudios que tenían financiamiento por industria azucarera versus los estudios que no tenían financiamiento por industria azucarera, se demostró que las conclusiones estadísticamente eran diferentes. Ahí empezaron los estudios a volver a hacerse, ¿no es cierto? Y salió un último review del 2010 que demostraban con datos, ¿no es cierto?, que los efectos a la salud del consumo alto en azúcar era una pendiente por acá y lo que era colesterol estaba por acá abajo. Y la grasa saturada y todo ese cuento. Entonces se demostró que por lejos el alto consumo de azúcar es por lejos lo más dañino que hay. Y eso lo ocultó la industria azucarera mediante, como dices tú, pagando estudios para que no concluyan eso. Harto tiempo. Ahora, lo que tú me dices, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, si yo lo llevo al tema que estamos discutiendo del efecto invernadero, yo esa es la razón por la cual, si bien es cierto, no deslegitimo el IPCC, para nada, el panel intergubernamental del cambio climático, que son los que compilan los estudios científicos, yo no los deslegitimo, o sea, es la mejor institución a la hora de compilar evidencia en este tema, eso no cabe duda, o sea, no hay nada mejor, pero el protocolo de emitir los informes, el último filtro es político, no es científico. ¿Ya? Entonces, y ellos lo declaran abiertamente, de hecho yo en la página del IPCC, que ustedes se meten, hay un enlace que dice cómo se genera este informe. Y ellos lo dicen explícitamente, mira, se convocan científicos de todas partes del mundo, analizan documentos científicos, emiten un informe, ¿no es cierto? Y después viene la revisión de los gobiernos y se publica. ¿No? Entonces, el hecho que haya una revisión científica final, ¿no es cierto?, quiere decir que ellos tienen el derecho de veto de algunas cosas. Entonces, ahí hay una cosa que también podría prestarse para mirarlo con escepticismo, no es para denunciar fraude, para nada. Los fraudes se demuestran, no se insinúan. ¿Sí? Entonces, ahí, este es el tema científico, como digo, la ciencia no es perfecta, pero así todo funciona bastante bien. Funciona bastante bien. Bueno, y aprovechando tu pregunta, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con las microondas, bueno, les recuerdo bueno, entre paréntesis, si ustedes hacen, a ver, miren, yo creo haber visto el valor, pero ustedes lo pueden corroborar. Cuando uno empieza a evaluar, bueno, la longitud de onda que emite nuestro planeta es microonda mayormente, o sea, infrarrojo, perdón, es infrarrojo más que microonda. Es infrarrojo mayormente, ¿no es cierto? Bueno, el infrarrojo, ¿no es cierto?, que está acá, que es una intensidad, ¿no es cierto?, que mayormente se centra en esa zona del espectro electromagnético, también está descrita más o menos cuánto
cuánto es la potencia de radiación que tiene nuestro planeta, ¿ya? Yo del dato que me acuerdo exactamente es la potencia de radiación por metro cuadrado, o sea, los watts por metro cuadrado, que nos llegan del Sol. A nosotros nos llegan potencia en el sentido de energía por unidad de tiempo, cuántos joules por segundo, ¿no es cierto? Esos watts por metro cuadrado, a nosotros nos llevan aproximadamente como 1300 joules por metro cuadrado desde el Sol, ¿ok? Eso es lo que nos llega por metro cuadrado, ¿ok? Ahora, nuestro planeta, tengo entendido que de toda esa energía es casi la mitad, un poco menos, la que devuelve al espacio vía radiación reemitida infrarroja, ¿ya? Entonces uno podría hacer un cálculo así como al ojo, igual tengo riesgo de equivocarme, que si fuese, por ejemplo, de toda esa energía por segundo por metro cuadrado que llega, la mitad la Tierra la remite y la otra mitad la ocupa en procesos biológicos o físicos, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que serían 800, supongamos, 800 o 700 o 600 watts por metro cuadrado se devuelven al espacio. Y hay un dato que el que creo que fue el último dato que les mostré en la clase pasada, creo, igual se lo voy a volver a mostrar acá, porque vi el video que tuvimos en la clase pasada ayer, pero hay una cosa que se me olvidó. Déjenme ver el dato acá. Acá. Hay un dato que sale en el informe del IPCC, pero este es el informe 2014, ¿ya? Salió el año pasado el último informe, el 2019. Yo les voy a pedir que ustedes vayan al 2019 porque están datos más actualizados. Y como este curso de avance de la ciencia, la idea es que ustedes estén al día con la evidencia, o sea, que sepan encontrar y procesar, ¿no es cierto?, la información última que ha salido del tema. Lo que muestra este gráfico, que no recuerdo si se lo mostré o no, ¿se lo mostré este? ¿No? ¿No? Lo que muestra este gráfico es bien interesante porque muestra si nos ponemos como punto de referencia 1750, acá, el año 1750, no me pregunten por qué eligen ese año, porque yo entiendo que es antes de la Revolución Industrial, sí, pero ¿por qué tan antes? O sea, ¿por qué un siglo antes de la Revolución Industrial? No tengo idea. El hecho es que un año antes de la Revolución Industrial, ¿no es cierto? Si nos ponemos como referencia cuánta energía de la que remite nuestro planeta atrapaban los gases invernaderos, ¿no es cierto? Y nos ponemos ese valor de referencia como cero, ¿ok? Este sería la referencia como cero. Lo que nos muestra este gráfico es que hoy en día nuestra atmósfera absorbe aproximadamente, bueno, este es el punto experimental, nuestra atmósfera absorbe aproximadamente un poco más de 2 watts, es decir, 2 joules por segundo, por metro cuadrado, extra de lo que absorbía en 1750, ¿ya? O sea, antes esos watts por metro cuadrado no los absorbía la atmósfera, absorbía así una cantidad, pero ahora absorbimos esa misma cantidad y 2 watts por metro cuadrado más. Este es un tema de balance energético importante, ¿ya? Entonces, claro, cuando uno pone ese valor, ¿no es cierto?, uno está diciendo, bueno, el efecto invernadero que explicamos en la clase pasada, como yo les decía, y es súper importante, no sé si alcanzaron a revisar el review de la concepción alternativa, es muy importante dejar en claro que el efecto invernadero es un fenómeno natural. El ser humano no lo crea, el ser humano lo exacerba, ¿ok? ¿Y en qué magnitud lo exacerba? Lo exacerba en términos de unidades de potencia por metro cuadrado, un poco más de 2 watts por metro cuadrado. ¿Okay? Entendamos watt, repito, como joule por segundo, eso es watt, ¿no es cierto? Por lo tanto, 2 joules por segundo por metro cuadrado extra es lo que absorbe nuestra atmósfera actual, ¿no es cierto? En este caso desde 2011, este cálculo hecho, respecto de lo que absorbía en 1750, es decir, antes de la Revolución Industrial. ¿Estamos? Desde este dato vamos a trabajar hoy día, ¿no es cierto?, para entender cuál es la razón de eso y entender un poco los mecanismos que están asociados. O sea, nosotros el objetivo de hoy, ¿no es cierto?, es entender en qué magnitud el ser humano ha alterado el efecto invernadero, ¿ok? Lo ha exacerbado, ¿en qué magnitud? ¿Por qué y en qué magnitud? Y eso implica, el por qué lo ha alterado implica entender el ciclo del carbono, y en qué magnitud implica entender gráficos como este, ¿ya?
Pero repito el punto, ¿no es cierto? Una cosa muy importante de hacer ver, yo lo digo pensando en sus estudiantes, yo sé que ustedes lo tienen claro, ¿no es cierto? Es hacer entender que el efecto invernadero no es un fenómeno negativo ni es generado por el ser humano, es un fenómeno natural positivo. Gracias a ese fenómeno, nuestro planeta tiene una temperatura apta para la vida, ¿no es cierto? Y nosotros lo hemos exacerbado, ese es el problema, y vamos a ver por qué es un problema también, ¿ya? Porque alguien podría decir, bueno, es positivo que tengamos más efecto invernadero, si el efecto invernadero es una de las variantes, uno de los procesos que nos da condiciones de vida, entonces es mejor que lo incrementemos, uno podría pensar también eso. Entonces, ya, entonces en la última sesión habíamos quedado con un esquema más o menos así, ¿no es cierto? Luego de entender la espectroscopía del efecto invernadero, luego entendimos este tema de los balances energéticos, ¿no es cierto? Y una de las cosas que le dimos harto énfasis en la sesión en la sesión pasada, era que una cosa era la radiación que nos llega desde el Sol, parte de esa radiación nos llega a la Tierra, ¿no es cierto? Y también habíamos visto que esa radiación es mayormente del espectro UV visible, o sea, de longitud de onda más corta, y que esa energía, bueno, parte es absorbida, generan procesos físicos o biológicos, pero parte de esta radiación es reemitida a la Tierra y esta radiación es infrarroja, ¿ok? Mayormente infrarroja. Y que los gases que absorben esta radiación, ¿no es cierto?, son los que denominamos gas invernadero, que en términos descriptivos es mayormente CO2, metano y agua, ¿ok? Hay más, sí, ciertamente hay más, o sea, están los CFC, a pesar de que los CFC se relacionan con el agujero de la capa de ozono, los CFC también tienen cierta capacidad de invernadero, eso también está demostrado. Hay óxidos de nitrógeno que también tienen capacidad de invernadero, o sea, la lista es más larga de lo que yo les dije, pero lo más importante, por cantidad o por concentración, como también por la magnitud de la absorción, son CO2, metano y agua, ¿ya? Y químicamente nosotros dijimos también que esos gases absorben, a pesar que en la atmósfera son minoritarios en su composición, o sea, la atmósfera es mayormente nitrógeno y oxígeno, sin embargo, los que más absorben radiación IR es CO2, metano y agua, y eso es porque, y una razón súper química, ¿no es cierto? La radiación IR cuando es absorbida solamente por moléculas que tienen la capacidad de vibrar, y esas moléculas son moléculas asimétricas, con lo que se llama momento dipolar, que es decir que los electrones se reparten entre los átomos de forma diferente, no están equitativamente distribuidos. Hay razones microscópicas súper moleculares, ¿no es cierto?, que nos llevan a una cuestión que se las puedo mostrar gráficamente. Acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, creo que este no se los mostré, creo. Este es el espectro de absorción de luz infrarroja del agua, ¿ya? Es decir, lo que muestra el eje X es la zona infrarroja, ¿ok? Aquí no tiene unidad de longitud de onda, tiene otra unidad, pero esta es la zona de radiación infrarroja. Y lo que muestra el eje Y es lo que se llama espectroscópicamente transmitancia, es decir, qué fracción es de luz es la que se transmite, o sea, no es absorbida. Por lo tanto, cuando una línea está hacia abajo, quiere decir que esa luz es absorbida, en el fondo, ¿ya? Y lo que muestra aquí, por ejemplo, que el agua tiene bandas de absorción bien intensas en el infrarrojo. Aquí hay una banda de absorción, aquí hay otra banda de absorción, ¿ya? Y por ejemplo, si nos vamos a los otros gases invernaderos, perdón, acá. Este es el metano, ¿no es cierto? Tiene bandas que son estrechas, o sea, son como delgadas, ¿no es cierto? Pero sí son muy intensas en su magnitud. Estas son las bandas de absorción IR que presenta el metano, ¿ok? O sea, un gas que no absorbe en el infrarrojo debe tener una línea plana acá, ¿ok? Que es más o menos lo que pasa con el nitrógeno, ¿ya? Es más o menos lo que pasa en casi todo el espectro infrarrojo para el oxígeno. El oxígeno igual tiene una banda pequeñita de absorción en el infrarrojo, ¿ya? Pero con el metano no pasa, ¿ok? Y el siguiente gas, ¿no es cierto?, que absorbe bastante es el CO2, ¿no es cierto? El CO2 tiene una banda también bien notoria, ¿ok? Para los que no son de química, yo siempre les comento esto, nosotros en química utilizamos harto estos espectros
del infrarrojo para poder identificar de qué está constituida la molécula, ¿ya? Porque cada trozo molecular, por ejemplo, un carbono con un oxígeno, tiene una banda en una posición y en una forma determinada, y nosotros tendemos, así como quien lee la línea de la mano, ¿no es cierto? Nosotros leemos las líneas del espectro y decimos, aquí hay un alcohol, aquí hay un aldehído, ¿no es cierto? Químicamente a nosotros nos sirve harto para poder identificar trozos de moléculas, por así decirlo. Y esa banda del CO2 también es súper característica, ¿ya? Se absorbe bastante el CO2. Entonces, espectroscópicamente nuestra atmósfera, ¿no es cierto?, tendría un espectro, a ver, déjenme borrar acá. Profesor, Sí, dime. una pregunta. ¿Podría volver al gráfico del CH4 del metano? Sí. Ahí está. Ya, ese, usted está diciendo que absorbe poco. O sea, en el ancho de la banda, porque una cosa es el ancho de la banda y otra cosa es Claro. la intensidad de la absorción. El ancho de la banda es delgadito, pero la Sí. magnitud de la absorción, o sea, absorbe una pequeña trozo del espectro de IR, pero en una Ajá. gran magnitud. O sea, la banda llega muy hasta abajo, o sea, baja la tramitancia casi a cero. Quiere decir que prácticamente en ese trocito del espectro infrarrojo no deja pasar fotones. Ahora, esto depende no solamente de que sea metano, depende también de la concentración del metano. O sea, mientras más concentrado esté el metano en el sistema, ¿no es cierto?, esta banda va a volverse más intensa, se debería llegar cada vez más abajo, y además tiende a ensancharse un poco, ¿ya? Aquí está como la posición de las bandas, no te dice necesariamente hasta dónde llega la magnitud de la absorción, porque eso depende de la concentración, ¿ya? Hay una ley científica que se basa en esto, que se llama la ley de Lambert-Eaton, que te dice que mientras más concentrado sea la sustancia que absorbe, mayor es la absorción de la luz, ¿ok? Que es como esta cuestión que es súper física, es lo mismo que te pasa a ti cuando tú tienes un té cargado y un té diluido. O sea, mientras más concentrado esté el té en la taza, más oscura es la solución, por lo tanto más luz absorbe, ¿ok? Profesor, pero esto, por ejemplo, si uno piensa en la molécula, porque ya es cuando uno habla de simetría o asimétrica, ya sabemos que lo que explicó la semana pasada que tiene que ver con el enlace, no con la molécula, ¿ya? En el caso del metano, por ejemplo, la electronegatividad del carbono y del hidrógeno no es tan diferente. Entonces, si uno habla del hidrógeno, 2,1 y el carbono 2,5, en esa diferencia o cercanía de electronegatividad, ¿podría estar también la explicación a esto o no? Claro, o sea, el enlace carbono-hidrógeno, como tú bien dices, es un enlace covalente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, como tú bien dijiste, la diferencia de electronegatividad no es tanta, pero no es cero, ya no es cero. No es, por Claro. ejemplo, lo que pasa con la molécula nitrógeno, que tú tienes dos nitrógenos. Por lo tanto, los átomos son exactamente iguales, la diferencia de electronegatividad es cero. Entonces, por eso el nitrógeno no absorbe nada. El metano, claro, cada enlace tiene una simetría de carga, es decir, los electrones entre el carbono y el hidrógeno tienden, ¿no es cierto?, a irse más hacia el carbono, pero son 4 enlaces, no es uno. Claro. Entonces, de hecho, está cuantificado que el metano, si uno pone como base de cálculo un mol, o sea, las mismas partículas de metano y de CO2, el metano absorbe entre 5 a 7 veces más que el CO2, más radiación infrarroja, ¿ya? Claro. O sea, la potencia invernadero del metano es mayor que la potencia invernadero del CO2. Y Ya, fíjense pero... que es... Disculpa, dale. No, pero eso entonces tiene relación con la cantidad de enlaces. No solamente, ya, por lo que estamos conversando, porque son 4 enlaces Claro. con hidrógeno. Y además Claro, se le claro, puede entonces, sumar la geometría molecular, digamos, por los distintos movimientos que van a realizar, ¿o no? o sea, claro, cuando tú tienes más enlaces, tú tienes más, por así decirlo, partículas vibrando, ¿ya? Sí, pues. En el caso del CO2, tú tienes 2 vibraciones Y el en stretching. términos de carbono-oxígeno, aunque hay varios movimientos vibracionales, ¿ya? Hay varios movimientos Sí. vibracionales, no hay solamente uno. ¿Ya? Eso ya es súper específico de cuántos movimientos vibracionales hay. Pero esos movimientos vibracionales son equivalentes para todas las moléculas. En este caso, el carbono hay 4 enlaces que pueden vibrar. En el caso del CO2, ¿no es cierto? Tú tienes
dos movimientos o dos átomos o dos combinaciones de vibraciones, un carbono-oxígeno para cada lado. ¿Ya? Entonces, claro, el metano absorbe más radiación IR por un mol. El CO2 tiene más potencia invernadero que el CO2. Sin embargo, y aquí les dejo planteado esto así como un conflicto cognitivo, como le llaman los psicólogos. Sin embargo, el problema del CO2 no es tanto el metano. El metano algo tiene problemas para el efecto invernadero, para el calentamiento global en estricto rigor, para la exacerbación del efecto invernadero. El metano también tiene un problema, ¿no es cierto?, social. Pero el más preocupante es el CO2. Entonces uno dice, ¿por qué diablo el CO2 si el metano también? Claro, claro, sí, ¿Ya? eso me planteo. Ya. Esa duda, ¿no es cierto?, denle vuelta y se las voy a tratar de hacer ver la luz, pero voy a utilizar Pero, la analogía del gimnasio, o sea, los voy a ayudar lo menos posible para que ustedes pero lo profe, descubren. ahí no ¿Sí? tendríamos que relacionarlo precisamente al ciclo del carbono, el rol que cumple el CO2 en el ciclo, a diferencia del metano. Sí, el ciclo del carbono es fundamental, ¿ya? Pero el ciclo del carbono no solamente desde un punto de vista físico de cuántos moles entran y cuántos moles salen de la atmósfera, que eso es súper importante ciertamente, sino también la forma en la que entra y la forma en la que sale, ¿ya? Sí, pues. Tanto física como química. Ahí hay dos cuestiones que hay que ir viendo, porque también hay mucha concepción alternativa al respecto, ¿ya? Se piensa que cualquier gas invernadero que llegue a la atmósfera necesariamente te exacerba el efecto invernadero, y vamos a ver que no es así, ¿ya? No es así. Pero para no darle la respuesta y no darle el spoiler, ¿no es cierto?, espero que esa respuesta emerja de una reflexión del ciclo del carbono, ¿ya? Gracias. Profe, una Es como la pregunta. analogía, bueno, cuando yo era más joven yo iba al gimnasio, y es como la analogía cuando uno está haciendo pesas así, y el entrenador, cuando uno no se puede la pesa, entonces ¿qué lo hace el entrenador? Con un dedito así como que le ayuda a uno un poco, para lo mínimo posible, para que uno así le duela todo así y llegue arriba. Esa es la idea. Así uno saca fuerza, ¿ya? Porque si el entrenador sube la pesa por uno, no logra ni una fuerza. Entonces voy a utilizar la analogía del gimnasio, así como que lo voy a ayudar lo menos posible, así para que sufra, ¿ya? No pain, no Profe, gain, como dicen. ¿Sí? al mirar estos gráficos, me surgió una duda que puede sonar un poco básica, porque, y quizás sí lo es, pero prefiero salir de la duda igual. Claro. A ver, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, decimos que la luz, o sea, todo lo que llega a la Tierra, es todo el espectro de la luz, ¿verdad? Desde infrarrojo a ultravioleta. No, mira, hay un pequeño matiz, mira. Ya. El sol emite luz desde el UV hasta el infrarrojo. De hecho, mira, me vuelvo al espectro, esto es importante. Aquí está el espectro del sol. El sol emite desde el UV visible, que más o menos está por acá, hasta parte del infrarrojo, pero de infrarrojo emite re poco. Lo que más emite es UV visible, acá. Ya, perfecto. Entonces lo que más emite es UV visible. Ya. Sí. Después, esta energía, digamos, llega a la Tierra, como recién vimos, se utiliza en distintos procesos físicos y biológicos, aproximadamente la mitad, ¿cierto? Y después la Tierra reemite en forma de infrarrojo. Ya, ahí es donde me surge una duda. Esa reemisión, podríamos decir que se debe a que hay una disminución de energía. Entonces, como hay una disminución de esta energía, ocurre, claro, hay como una disminución de longitud de onda, por así decir, ¿o no? Claro, mira, la respuesta como física, incluso la que te recomiendan en los papers de educación, ¿eh? Y a mí me llama la atención el paper de educación que les mandé, que es norteamericano, tengo entendido, te dice una cosa así, te dice, el estudiante debe ser capaz de entender el fenómeno de la emisión del cuerpo negro, así se llama. La pregunta que tú me haces tiene que ver con el principio de emisión del cuerpo negro. ¿Cuál es el principio de emisión del cuerpo negro? ¿Ya? Que te dice que mientras más alta es la temperatura de un cuerpo, esto que está aquí en rosado sería un cuerpo de 1000 grados, ¿no es cierto? Los fotones emitidos por él tienden a tener una longitud de onda más corta, que es lo mismo que decir que son fotones de más energía. ¿Ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, dado que por este balance energético nuestro planeta tiene superficialmente, en promedio, 15 grados con suerte, ¿no es cierto? Es un cuerpo frío comparado con el Sol.
¿Nuestro planeta puede emitir fotones? Sí, pero los máximos de esos fotones están a longitud de onda más larga, ¿ya? Porque es un cuerpo más frío. Y claro, uno dice, ¿por qué longitud de onda más larga? Bueno, aquí está la relación entre energía y longitud de onda. O sea, ¿cuál es la relación entre energía y longitud de onda? Esta, que te dice que mientras menos energía tenga un fotón, mayor es su longitud de onda. Esa es la relación de Planck, ¿ya? Entonces, claro, dado que el planeta es un cuerpo frío, emite fotones, sí, pero con menos energía. Y como son fotones con menos energía, lo que es acá, ¿no es cierto?, es que por eso el espectro que de nuestro planeta, dado que es un cuerpo de menos temperatura, los fotones que emiten son de menos energía y por lo tanto son de longitud de onda más larga. Esa es un poco la idea, que es la misma razón por la cual nosotros también emitimos en el infrarrojo. Y por eso nosotros no brillamos como un trozo de metal de 800 grados. ¿Ya? O sea, si pudiéramos alcanzar los 800 grados y sobreviviéramos a eso, claro, seríamos rojitos. ¿Ya? Pero no quiere decir que no emitimos radiación. Ok. Hay veces que no la vemos nosotros, que es diferente. ¿Ya? Solo la ve Depredador desde la película. ¿Ya? El Depredador tiene visión infrarroja en esa película. Maravillosa película. Esa película es buena espectroscópicamente hablando. De hecho, ¿cómo el protagonista se vuelve invisible a Depredador? Fíjense, es una cuestión que químicamente está perfecta. Se tapa de barro. Y el barro es un material refractario. Entonces ahí absorbe la luz y está perfecto. Es un aluminosilicato. ¿Sí? Qué buena. Schwarzenegger. Más preguntas, por favor, más preguntas. Aquí estarían los tres espectros juntos, ¿eh? Porque cuando uno tiene una mezcla de gases, entonces el espectro atmosférico sería la suma de todas las absorciones de luz, si es que estos tres gases están mezclados. Y por lo tanto, en la zona IR, ahí están todas las bandas juntas de la atmósfera, todas las bandas juntas, todas las bandas de absorción. Por lo tanto, todo esto que está marcado en rojo, ahora lo pinté en rojo, ¿sí? ¿Okay? Todo esto que está marcado en rojo sería la luz infrarroja que absorbe la atmósfera. O sea, deja ventanas transparentes que son bien pocas, ¿ya? Y obviamente que estas ventanas transparentes, que son bien pocas, ¿no es cierto?, es lo que deja escapar, aunque en términos de balance de energía, el último dato que averigüé decía que de toda la radiación IR que nuestro planeta reemite, aproximadamente un 15, un 16% de esa radiación la absorbe la atmósfera, el resto igual va a parar al espacio. Ya, o sea, gran parte de esa radiación IR de nuestro planeta igual se devuelve al espacio. Una pequeña fracción del 15%, algo así, es lo que absorbe nuestra atmósfera. ¿Ok? Esos son como los balances energéticos. Y esa radiación que absorbe nuestra atmósfera, que es menos respecto a la que se sigue escapando al espacio, ¿no es cierto? Así todo, fíjense, y aquí les voy a mostrar un dato que a mí me fascina este dato. Miren, déjenme. Es suficiente para tener esto que yo les he mencionado, ¿no es cierto?, y que lo hemos discutido bastante. Y que es este dato que yo les he mostrado en otra tabla, y es que la temperatura de nuestro planeta, gracias a este fenómeno natural, ¿no es cierto?, nos permite tener una temperatura superficial de 15 grados. Sin embargo, sin esa capa, ¿no es cierto?, está calculado que es menos 18. Debiese ser la temperatura del planeta si es que se escapara toda la radiación infrarroja. ¿Ya? Y otra cosa que es interesante, el efecto invernadero, mucha gente duda si es que se ha demostrado, cosas así. El efecto invernadero incluso se ha demostrado en otros planetas. ¿Ya? Por ejemplo, el efecto invernadero más acentuado que existe es el de Venus. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos CO2, de toda la composición atmosférica, los niveles de CO2 que tenemos son con suerte 0,1% de CO2. ¿Ya? Son unas pocas partes por millón, menos de 0,1%. En cambio, Venus tiene algo así como un 95% de CO2, así casi toda su atmósfera es puro CO2. Y la temperatura superficial de Venus, fíjense, es 450 grados. ¿Ya? Ahora, claro, Venus está más cerca del Sol que la Tierra. Recuerden que el orden es Mercurio primero, Venus después viene la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que Venus, por estar más cerca del Sol, debe tener más temperatura que nuestro planeta. Pero la cercanía al Sol no explica esta diferencia.
sea, esta diferencia enorme se debe mayormente a los gases invernaderos de Venus. El gas mayoritario de Venus es el CO2, es como el análogo a nuestro nitrógeno, por así decirlo. ¿Ya? De hecho, miren, les voy a mostrar, esto es como un dato histórico, para que ustedes lo... Este dato lo averigüé yo, así que si lo ven en otro lado, me copiaron. ¿Ya? Dentro de mi obsesión con Carl Sagan, ¿no es cierto? Yo tengo, miren, les voy a mostrar acá. Espérense. Ya voy a volver a esto. Denme unos segundos. Ah, no puede ser, se me perdió. Espérense. Ya lo voy a buscar, se me perdió. Tengo la tesis de doctoral de Carl Sagan. ¿Sí? Y en la tesis de doctorado de Carl Sagan muestra, les voy a mostrar los datos después para no quedar mal con frente a ustedes. En la tesis de doctorado de Carl Sagan muestran que él tomó modelos climáticos, ¿no es cierto?, que establecían la relación entre gases invernaderos y temperatura, y él hizo un cálculo teórico en su tesis doctoral de cuánto debiera ser la composición química de la atmósfera de Venus, que no se sabía, dada su temperatura. ¿Ok? Y lo interesante en la tesis de doctorado de él es que tomaron esa tesis de doctorado de él, ¿no es cierto? Y en base a ella tomaron unos sensores en un satélite que creo que se llamaba Voyager, no recuerdo muy bien, y que se posó sobre Venus, y empezó a medir la composición química de Venus mientras iba bajando. ¿Ya? Y los datos cuadraron bastante bien. Entonces la primera predicción teórica y la primera evidencia empírica de un efecto invernadero extraterrestre, por así decirlo, surgió de una investigación en donde estaba metido Carl Sagan como protagonista. ¿Ya? Es bien bonita ese dato, después le voy a mostrar los gráficos que no son de diálogo lo que es. ¿Ya? Eso, ¿ya? Entonces, dicho eso, ¿no es cierto?, vamos a empezar el tema del ciclo del carbono. Y el ciclo del carbono es muy importante, y obviamente que antes de empezar el ciclo del carbono, porque esto es un recordatorio que lo hemos visto hasta ahora, quiero ver si tienen alguna duda, alguna consulta, porque ahora no es que vamos a cambiar de tema, vamos a expandir el tema del efecto invernadero. Ahora, ¿por qué se exacerba? ¿No es cierto?, que tiene que ver con el ciclo del carbono. Entonces, por favor, dudas, consultas, antes de avanzar. No tengo ningún apuro, nos queda una clase más, y más encima después del 18, así que. Dudas, consultas. ¿Algo que no se entienda hasta ahora? ¿No? Bien. Si tienen alguna duda, entonces me la planteo, ¿ya? Miren, cada vez que uno estudia el ciclo de elementos, hay que entender que uno tiene que responder dos preguntas principales. La primera es, ¿cómo se distribuye ese elemento en los estratos ambientales? Entendamos estratos ambientales como hidrosfera, atmósfera, litosfera y biosfera, ¿no es cierto? Que la biosfera es la intersección de estas tres donde alberga la vida. Y luego ver, una cosa es cómo se distribuye, o sea, en el fondo dónde está más acumulado, y la otra es cómo se moviliza el elemento. ¿Ya? Porque hay que recordar que nuestro planeta y el clima también, ¿no es cierto?, es dinámico. Entonces la foto actual obedece a movimientos de masas, en este caso del elemento. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es cómo se distribuye este elemento física y químicamente, ¿no es cierto? Y lo segundo es cómo se moviliza, porque el ciclo del carbono tiene que ver con la última pregunta. ¿Ya? Entonces, partamos primero con la hidrósfera. ¿Ya? La hidrósfera, que es la componente acuática, ¿no es cierto? Y esto ya es química pura, para los que odian la química lo lamento, para los que la aman, bienvenidos, ¿no es cierto? El carbono en la hidrósfera, ¿no es cierto?, está presente por una propiedad que es súper importante, sobre todo porque tiene que ver con algunos efectos que están diciendo que está generando el incremento del CO2. El agua tiene la capacidad de disolver algunos gases atmosféricos. ¿Cuáles son esos dos principales gases? Oxígeno, el agua es capaz de disolver oxígeno, o sea, el agua posee oxígeno disuelto, razón por la cual los peces pueden respirar, ¿no es cierto? Y también es capaz de disolver CO2, o sea, el CO2 atmosférico, ¿no es cierto?, gaseoso, se disuelve en agua, ¿no es cierto?,
Y este CO2 en agua es lo que se conoce químicamente como ácido carbónico. O sea, el CO2 con agua es un ácido. ¿Ok? ¿Y qué significa que sea un ácido? Significa que al disolverse en agua, le baja el pH, ¿no es cierto? Y que le baja el pH quiere decir que, en estricto rigor, ¿no es cierto?, al bajarle el pH, incrementa la concentración de lo que se llama el ion hidronio, que es responsable de la acidez, ¿ya? Entonces, siempre se dice, ¿no es cierto?, que la quema de combustibles fósiles está acidificando el océano. O sea, eso químicamente, en punto de vista cualitativo, es cierto. O sea, si hay más CO2 en la atmósfera, va a haber más CO2 en el agua disuelto, y por lo tanto, en teoría, el agua debiera acidificarse, ¿ya? Y eso tiene sus complejidades porque cuando un sistema acuoso comienza a acidificarse, las sales carbonatadas que están sólidas en contacto con esta también se empiezan a disolver. O sea, los ácidos disuelven los carbonatos. Esa es una cuestión súper también importante, ¿ya? Ya vamos a tocar ese tema de los carbonatos. Ahora, cuando el CO2 se disuelve en el agua, ¿no es cierto?, se forman dos especies de carbono extra por un tema meramente de equilibrio químico, que es que el CO2 con el agua les da ácido carbónico, pero ese ácido carbónico rápidamente se transforma en esta especie que se llama carbonato monoácido, lo que la gente lo conoce como bicarbonato, ¿no es cierto? Cuando la gente toma un bicarbonato de sodio, es esto, es una sal de esto, o se transforma parte de este en carbonato, ¿ok? Ahora, el agua de mar, por ejemplo, tiene un pH 8. Entonces, casi todo el carbono disuelto en el mar se encuentra bajo esta forma, carbonato monoácido, ¿sí? ¿Ok? Casi todo. Tiene algunas trazas de ácido carbónico, muy poquitas, a pH 8, es esto nomás lo que hay acá, de carbonato. Tiene algunas trazas de carbonato disuelto, es esta, muy poco. Mayormente es carbonato monoácido, ¿ok? Y lo interesante que tiene esto para el ciclo del carbono, ¿no es cierto?, es que lo que le estoy mostrando acá es que, si bien es cierto, hay carbono en la atmósfera, uno de ellos es CO2, la transferencia de carbono de la atmósfera a la hidrosfera se debe a esta reacción química que es una hidrólisis, ¿ya? Es CO2 más agua. Y en términos de un ecosistema acuático, ¿no es cierto?, es importante entender, y aquí viene un poco uno de los puntos críticos que muy poca gente habla del ciclo del carbono, que es esto que está acá, ¿ya? El carbono, ¿no es cierto?, como yo les mencioné, se disuelve en agua para formar carbonato monoácido, ¿no es cierto?, pero una de las cosas importantes químicamente que hay que entender es que las sales carbonatadas disueltas en agua, ¿no es cierto?, reaccionan con calcio, porque en el agua de mar hay calcio disuelto, y lo que en última instancia se genera es carbonato de calcio. O sea, el carbonato con calcio forma carbonato de calcio y este es sólido, ¿ok? Entonces, para explicarlo de otra forma, siempre que se disuelva CO2 en agua, dado que existe calcio en ella, la cantidad de CO2 disuelto en agua siempre se va a mantener a raya, no va a subir mucho, porque gran parte de esos moles extra que se disuelven de CO2 al agua terminan precipitando como carbonato de calcio. De hecho, en el ciclo del carbono, y lo vamos a ver, lo que más hay de carbono en los estratos ambientales está en el fondo del océano. No está en la atmósfera, no está en la hidrósfera, está en el fondo del océano. De hecho, ambientalmente se le llama al fondo marino, particularmente a la capa sedimentaria, se le llama el reservorio de los elementos, porque casi todos los elementos terminan parando, casi todos, en el fondo del mar, ¿ya? O en los fondos de los lagos, pero obviamente el mar es más amplio que los lagos, ¿ya? Entonces, aquí yo les estoy mostrando, fíjense, 3 procesos: de gas a líquido, CO2 más agua, ácido carbónico, y de líquido a sólido, que es carbonato, ¿no es cierto?, y calcio, formando carbonato de calcio, que es un precipitado, es una roca, literalmente, ¿ya? Después les voy a mostrar los números, ya tengo una diapo que muestra los números de esto, ¿ok? Por ahora me interesa la parte cualitativa. Voy a borrar acá. Ahora. Waldo, una pregunta. De esa, antes que cambie esa misma diapositiva. Entonces aquí podríamos decir que surge una concepción alternativa
o quizá yo la estoy malentendiendo, porque se plantea al contrario, pues, de que al haber mayor cantidad de CO2 disuelto, se plantea la acidificación de las aguas, y ahí lo que se enseña, o que yo recuerdo, no sé, haberlo leído alguna vez en un libro, es que eso genera una descalcificación de los moluscos, que es que se disuelvan las conchitas, por así decirlo, que son de calcio, que esas se disuelvan, ¿sí? ¿O no? Sí, mira, el estricto rigor, eso no es una concepción alternativa. Lo que pasa es que químicamente pasa una cuestión que está en el núcleo de la química, y esta cuestión, si es que tú no eres del área de la química, tienes que tratar de poner así como harta atención, porque esta cuestión es, yo creo, una de las cuestiones más complicadas de entender de la química, que es lo que se llama el equilibrio químico, ¿ya? Entonces, ¿qué es el equilibrio químico? Mírate. Es que normalmente la gente cuando enseña química, ¿no es cierto?, te lo enseña así como te lo estoy diciendo yo. Te dice, mira, una partícula de CO2, ¿no es cierto?, pasa a agua con una partícula de agua para formarse este carbonato monoácido y reacciona con un calcio y te forma uno de carbonato de calcio. Entonces yo te lo estoy explicando como que una pelota de fútbol más una pelota de tenis se juntan y forman una mega pelota que precipita, ¿ya? El problema está que el equilibrio químico, y aquí viene el tránsito, ¿no es cierto?, los didactas, yo le aprendí harto con los didactas esto, los didactas dicen, aquí viene el tránsito de lo micro a lo macro. Hay que entender que esta cuestión químicamente no es una partícula, son 10 elevado a 23 partículas, son moles, ¿ya? Entonces, en términos de equilibrio químico, ahí uno entiende que las dos afirmaciones que parecen contradictorias no son contradictorias. ¿Cuáles son las afirmaciones que parecieran contradictorias, si lo entendí bien de tu pregunta? Es que por un lado dicen, oye, si se disuelve más CO2, se acidifica el agua y se disuelven los carbonatos. Esa afirmación pareciera contraria a la que estoy diciendo yo, que si llega más CO2, se va a formar más carbonato, ¿ok? Claro, Pero esa esto yo tú no tienes la... que mirarlo como un fenómeno molar, decir, mira, llegan 10 elevado a 23 partículas, ¿ok? Llegan 10 elevado a 23 partículas, ¿ok? De las cuales, equilibrio químico, ¿no es cierto?, una fracción de estas van a precipitar como carbonato. Por ejemplo, de las 10 elevado a 23, por un número, la mitad de esas partículas se va a transformar en carbonato de calcio, ¿ok? Pero la otra mitad te va a quedar en agua. O sea, así como va a formarse más carbonato en el fondo del océano, también va a haber más CO2 y ácido carbónico, por lo tanto, disuelto en agua. Entonces, el agua se te va a acidificar igual. ¿Por qué? Porque mientras más CO2 hay disuelto en agua, el pH baja, ¿ok? Entonces, en términos molares, las dos afirmaciones no son contradictorias, porque aumentan ambos. Aumenta el CO2 disuelto, baja el pH, y aumenta el carbonato precipitado. ¿Y dónde está el otro pero en este cuento? Es que se va a formar carbonato, y aquí está la otra esencia de la química, que se llama la ley de las proporciones definidas, es que te dice a ti, mira, se va a formar carbonato de calcio, sí, pero en la medida que hay calcio. Entonces, va a empezar a llegar más CO2, se va a formar carbonato, pero se te va a acabar el calcio en algún momento. No se acaba en términos molares, sino que cada vez hay menos calcio. Entonces, la capacidad de precipitar el CO2 como carbonato de calcio por parte del océano es limitada, ¿ya? Entonces, esta cuestión de los equilibrios, ¿no es cierto?, en términos molares, claro, hay más carbono, así como cuento corto, va a haber más carbono en agua y en sedimento, en ambos lados. Porque como hay más carbono en la atmósfera, va a haber más carbono en la hidrósfera y va a haber más carbono en los sedimentos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ahí viene un poco el tema. Y ahí viene el tema nuevamente del equilibrio, ¿no es cierto? Si aquí, me lo voy a poner en amarillo, si aquí hay un coral, ¿no es cierto? Si aquí hay un coral, ¿ok? Y ese coral es una estructura salina mayormente carbonatada, ¿no es cierto? Y lo que pasa acá es que comienza a aumentar los niveles de CO2 y empieza a bajar el pH, ¿no es cierto? Aquí se empieza a desplazar el equilibrio, ¿no es cierto?, hacia el otro lado. O sea, ¿qué significa hacia el otro lado? Que parte de este coral que era estable a un pH 8, ¿no es cierto?, ahora va a empezar a disolverse a pH 7. Ahora, el océano no está ni cerca de llegar a pH 7, quiero ser súper claro con esto, las mediciones que hay, y eso lo voy a dejar parte de la tarea de ustedes, ¿no es cierto?,
es que se está viendo si es que ha bajado 0,1 unidad de pH en los últimos 100 años, una cuestión así. Ya, o sea, de pH 8 a 7,9, 7,8. O sea, el océano tiene suficiente calcio todavía para aguantar bastante CO2 disuelto. Y lo otro también que hay que recordar es que el océano atrapa CO2 por dos vías. Una esta, la que estoy mencionando ahora, pero la principal vía por la cual el océano atrapa CO2 es por las algas. Las algas, que generan fotosíntesis, son atrapadoras de CO2 porque toman el CO2 con radiación UV y la transforman en hidrato de carbono. ¿Ya? Entonces, por eso esas dos afirmaciones que parecieran contradictorias no lo son tanto. ¿Ya? Mira, se me podría ocurrir varias analogías. Estoy pensando en una analogía que no sea de mal gusto. A ver. Ya voy a pensar en una analogía. Se me ocurre una que no me atrevo a decir. Voy a pensar en otra. Para responder lo mismo. Es que en estos tiempos ya hay que tener cuidado con lo que uno dice. Claro, mira, es como que yo te dijera, mira, yo lo voy a ver de esta manera. Ya, piensa tú en una sociedad, ¿no es cierto? Donde ya, el océano sería una sociedad, ¿no es cierto? Y en la sociedad uno dirá, mira, hay policías y ladrones, ¿ok? Y la cárcel, ¿no es cierto? Y la cárcel es el fondo del océano. Esa sería como la analogía, ¿ya? Entonces, los ladrones el CO2, la policía el calcio y la cárcel el fondo del océano. Entonces, yo te digo, ¿qué pasa si en esta sociedad se duplica el número de ladrones? ¿Ok? Entonces se duplica el número de ladrones. Entonces yo te estoy diciendo, mira, dado que se duplica el número de ladrones, aumentan en la solución y yo te voy a decir, sí, pero mira, no te preocupes que hay policías que van a mantener los ladrones a raya, es decir, va a aumentar la cantidad de presos. ¿Ok? Entonces tú me vas a decir, ya, entonces si aumentó la cantidad de presos, no hay problema, porque nuestros bienes que están acá, que sería el coral, ¿no es cierto? El que está acá, voy a hacerlo acá, ¿no es cierto? El coral sería como tu casa, ¿no es cierto? Entonces tú vas a decir, bueno, si es que llegan más ladrones a la sociedad, ¿no es cierto? No me van a robar más mi casa porque hay policías que los meten presos. Pero yo creo que te tengo que decir, sí, pero es que este es un equilibrio, o sea, van a haber más presos en las cárceles, pero también van a haber más ladrones en la sociedad. O sea, una fracción de estos ladrones van a ir a la cárcel, otros van a estar en la sociedad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que a pesar que hay más presos, igual te van a robar más. Esa es como la analogía, ¿no? Y ahí esas dos afirmaciones que parecieran que son contradictorias, no son contradictorias. Porque si fuese un ladrón, yo te diría, un ladrón, un policía se lo lleva preso, los robos son los mismos. Es que no son un ladrón, son 10 a 23 ladrones. Y una fracción de estos ladrones nomás los metiste presos, los otros están ahí en la sociedad. Entonces, ¿te van a robar más la casa a pesar que hay más presos? Sí. Bienvenido al mundo molar. Tenía otra analogía, pero era muy anti-millennial. Oye, Waldo, una consulta. Y obviamente este fenómeno que tú explicas a nivel planetario es diverso. O sea, digamos, el nivel de acción de este fenómeno puede que ocurra más en una zona del planeta que otro, ¿cierto o no? No hay, O sea, los océanos no tienen la misma química. O sea, los océanos tienen temperaturas diferentes, contenidos salinos diferentes. Claro. Entonces esto cualitativamente ocurre así, pero cuantitativamente, no, los océanos son bien diferentes. De hecho, la solubilidad depende de la temperatura, por ejemplo. Y un océano tropical, ¿no es cierto? No es lo mismo que un océano frío, desde ese punto de vista. De hecho, la solubilidad depende de la temperatura. Mientras mayor es la temperatura, menos la solubilidad de los gases. Entonces, cuantitativamente esto tiene harta heterogeneidad, como dice. ¿Ya? Pero, Waldo, ¿sí? una duda. Los ambientes salinos o el océano, y comparado, por ejemplo, a ambientes de agua dulce,
así como por unidad de área, ¿cuál de estos dos absorbe más dióxido de carbono? Ahí, Ya te digo. Sí, te entiendo la idea. Mira, normalmente, y esto es una cuestión así súper termodinámica, te dicen a ti que mientras mayor es la actividad iónica de una solución, es decir, más sales disueltas tiene, las concentraciones reales disueltas son menores, ¿ya? Entonces, así, dicho de otra forma, el agua dulce, en teoría, de acuerdo a la ley de la termodinámica y estableciendo la relación entre concentración y fuerza iónica, ¿no es cierto?, presentan mayor capacidad para disolver sales que los cuerpos de agua salada, ¿ya? Ahora, obviamente que eso es simplificar el tema porque también depende de la temperatura, ¿no es cierto?, entre otras cosas, ¿ya? Ahora, lo que también es cierto es que los cuerpos de agua dulce necesitan menos cantidad de CO2 para acidificarse que los cuerpos de agua salada. Se ha dicho de otra forma, cuando nosotros hablamos en química, el agua de mar es un sistema tamponado, un puntito ácido-base. Tiene un equilibrio ácido-base muy fuerte, ¿ya? Yo necesito mucho CO2 para bajar el pH. En cambio, un cuerpo de agua dulce, no. Un cuerpo de agua dulce, bajar el pH requiere mucho menos CO2 para bajar el pH. De hecho, para que ustedes se hagan una idea, en teoría, el agua pura debiese tener un pH 7, pero la realidad tiene pH 5. Y esa diferencia de 2 unidades, o una y media, es entre 5 y 5,5, se debe exclusivamente al poquito CO2 que se disuelve en ella. O sea, el agua más dulce que existe es el agua destilada, ¿ya? Y esa tiene pH 5,5. En cambio, el océano tiene pH 8, fíjense. Tiene pH 8. Nosotros en química hacemos hartas prácticas, tanto de precipitación como ácido-base, con agua de mar. Más dudas, consultas. Esto es súper químico, ¿eh? Y a mí me dijeron los didactas de la química, no sé si lo dicen para defender su gremio, que la enseñanza de la química es la que tiene menos popularidad en los estudiantes. Que lo que más odian de las 3 disciplinas científicas es la química. Según ellos tienen estudios de eso. Una vez escuché que el orden era física, lo más odiado, después química y después biología. A mí los químicos me dijeron al revés, que odian más la química que la física. Bueno, ahí cada quien defiende su gremio. Para darle más importancia a su labor. Oye, Waldo, ¿podría solamente explicar un poquito más el tema de por qué el agua dulce resulta más fácil acidificarla que el agua salada, así como en resumen, por favor? Claro, así, mira, dicho de otra forma, la presencia de sales te controla bastante el pH. ¿Ya? Hay varias razones para eso, ¿ya? Una de las razones, no es la única, ¿no es cierto?, es la que aparece acá en la figura, de que si yo disuelvo un mol de CO2 y no hay calcio, por ejemplo, ese CO2 va a quedar disuelto y se va a transformar en ácido carbónico, ¿ok? Sin embargo, si hay calcio, parte de este CO2 disuelto finalmente va a precipitar, ¿ok? Okay, sí. Ahora, esa es una de las razones. Hay otras razones que tienen que ver con, esto es una razón de precipitación. Hay otras razones que son estrictamente ácido-base, de que si yo disuelvo CO2, pero en el agua ya hay carbonato monoácido, ¿no es cierto?, el CO2 no se va a transformar completamente en ácido carbónico porque ya hay carbonato monoácido ahí. Y eso mantiene un poco equilibrado el pH por un equilibrio ácido-base que se llama de tamponamiento. Para hacerte una respuesta como bien general, siempre la presencia de sales generan que los equilibrios de acidificación se controlen bastante a nivel molar, ¿ya? O sea, en vez de todos los moles de CO2 transformarse en ácido carbónico, una fracción de estos nomás terminan transformándose en ácido carbónico por la presencia de estas sales que generan desplazamientos de equilibrio, como hacerlo precipitar, por ejemplo. El CO2, o sea, lo saca del agua, literalmente, ¿ya? En cambio, si tú tienes agua dulce, sin ninguna sal, ¿no es cierto?, mol de CO2 que se te disuelve, se te va a transformar en el ácido carbónico. Y eso te lo acidifica al tiro. ¿Ok? Ok. Entiendo. Esta es la analogía de la deuda. O sea, disculpa, mira, me gusta hacer la analogía. Esta es como la analogía de las deudas. O sea, no es lo mismo tener una deuda con ahorros que sin ahorros, ¿ya? O sea, si tú tienes ahorros, llámese sales, ¿no es cierto?,
y te endosas una deuda, no te va a doler tanto porque tienes una cuenta de ahorro que va a captar esa deuda, ¿no es cierto? Y te la va a anular, por así decirlo. En cambio, si te llega una deuda y tenés cero en el banco, o sea, tenés el agua dulce literalmente, ¿no es cierto? No tienes nada de sal, esa deuda te va a destrozar. ¿Ya? Es un poco la analogía. Disculpa, Rosa. No, que en el fondo le voy a preguntar, dado ya que tenemos este efecto tampón en el agua de mar, en el fondo son los equilibrios de los, o sea, son los desplazamientos de los equilibrios competitivos los que se estarían movilizando, o no Claro, movilizando en el fondo. Exactamente, hay dos equilibrios competitivos. Mira, te lo voy a escribir acá. Por fin, porque ahí me causa más eco. Hay dos equilibrios competitivos de los cuales te voy a escribir. Sí, pues el ácido carbónico ahí prácticamente nos tapo. Esto es una cuestión química un poquito más avanzada, por así decirlo, pero vale la pena explicarlo. No puedo poner los subíndices aquí en el PowerPoint, pero usted... No, sí, pues, se Ah, ¿qué pasó? Ahí está. Ay. Ya. Ya. Aquí, primero, de un punto de vista ácido base, ¿no es cierto? Uno, ¿qué es lo que establece? Que, claro, cuando el CO2 se disuelve en agua, ¿no es cierto? Lo que debiera ocurrir en ausencia de otras sales es esto, el CO2, ¿no es cierto? Más agua, Pero eso se dando desplaza ácido rápidamente. carbónico. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? El ácido carbónico, como es un ácido débil, no es un ácido fuerte, Sí. va a tender a disociarse, es decir, a liberar un protón y transformarse en el carbonato monoácido. ¿De qué va a depender ese desplazamiento? O sea, ¿de qué va a depender de que el CO2 deje de ser ácido carbónico y se transforme en un anfolito, se llama la palabra correcta? Va a depender de la concentración de protón que hay en ella. Pero ahí La está concentración de tamponado por el protón que hay en el agua. agua de mar es bastante baja. O sea, ya tiene, exactamente, dado que ya hay carbonato monoácido, y dado que ya hay una concentración de protón bien baja, eso va a generar efecto, ¿no es cierto?, que el ácido carbónico, de todo el CO2 que se disuelve, muy poco va a quedar como ácido carbónico. Sí. La mayoría se va a terminar transformando en una especie que, desde un punto de vista ácida, no es tan ácida, que es esta. ¿Ok? En el fondo, lo que tú dices, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, como le llaman la gente en química. ¿Ya? Ese es un equilibrio. Y el otro equilibrio es este que le estaba mencionando acá, este que está marcado en rojo. Además, hay otro equilibrio que también evita que el CO2 se transforme todo en ácido carbónico, que es el equilibrio de precipitación. ¿Ya? Esos son los dos principales equilibrios, repito, que evitan que todas las partículas de CO2 se transformen en ácido carbónico. Esos dos equilibrios, lamentablemente, en agua dulce, pura, no existen. O es despreciable, por así decirlo. Entonces, si uno lo pusiera en términos porcentuales, el 100% del CO2 se transformaría en ácido carbónico en agua dulce. En cambio, en agua salada, como el agua de mar, es que porcentualmente me atrevería a decir que menos del 2%. Fácil. Se transforma en ácido carbónico. ¿Ya? Y aún así mucho. Ahora hay forma matemática para hacer cálculos de esto. De hecho, yo hasta disfruto haciendo estos cálculos así. Cuando era estudiante me gustaba hacerlo en Excel. Uno hacía los cálculos en Excel. Decir como que cuántos moles de carbonato total se transforman en carbonato monoácido. Yo no hacía un cálculo a pH 8. Y los cálculos en Excel daban así, no sé, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 de una opción. Época que yo era estudiante de grado, en esa época recién estaba saliendo el Excel, yo maravillado jugando el Excel con estas cuestiones. Mi profe lo hacía en papel milimetrado, ¿no? Y yo llegaba con el Excel, profe lo hice en Excel, y ni me pescaba el profe, no le gustaba el Excel. ¿Pinocho? Claro, los que son, sí, Pinochet, claro. Los que Me imaginé. somos de la generación Z, como nos llaman, que nacimos sin computadores, pero los vimos nacer los computadores, maravillado cuando aparecieron los computadores. Pues yo mi primer computador lo tuve el año 96, por ahí, cuando estaba como en segundo año, o 97, no me acuerdo muy bien. Pasar de hacer cálculo en papel milimetrado, calculadora, a Excel era una maravilla. O sea, yo todavía disfruto el Excel. Más dudas, por favor.
Estamos bien. La atmósfera, y esta otra cosa que es importante, que yo creo que hay algunas concepciones erradas, a pesar que no tengo artículos para demostrarlo, pero en la atmósfera lo que existe mayormente es estos gases, o sea, estos compuestos no son gases que están acá. CO2, que ya lo he hablado, metano, monóxido de carbono, ¿no es cierto? Y también existe en la atmósfera, primera concepción alternativa, por así decirlo, que hay que hablar, también existen partículas sólidas, o sea, la atmósfera no es solo gas. Hay algo de partículas en la atmósfera, muy poquito, pero hay, ¿ya? Y hay carbono cero, que sea, y no sé por qué diablos se me perdió, aquí está. Ya. Entonces, ahora, es importante que estos tres gases que existen en la atmósfera, les recuerdo, estos tres gases son menos del 1% de la atmósfera, ¿ya? O sea, estos gases son minoritarios, ¿ok? Pero estas son las formas químicas del carbono en la atmósfera. Ahora, en términos físico-químicos, por así decirlo, si es cierto, hay varias formas de carbono en la atmósfera, esta es la más estable, ¿ok? ¿Por qué? Y aquí se lo voy a explicar así como con palabras químicas bien generales, ¿no es cierto? Es porque la atmósfera, dado que es rica en oxígeno, y dado que es rica en radiación UV, la atmósfera es un medio ambiente súper oxidante, ¿ya? Y eso genera que de todas las formas de carbono que hay, el carbono más estable es el carbono más oxidado que hay, y ese carbono es el CO2, ¿ya? Es el carbono más oxidado que hay. De hecho, este se le llama químicamente el carbono 4, tiene estado de oxidación 4, ¿ya? En cambio el metano, ¿no es cierto?, es el carbono, pero es el carbono reducido, ¿ya? Menos 4. No es estable, pero cinéticamente igual resiste un poco en la atmósfera, ¿ya? Resiste un tiempo. Ahora, insisto, en términos de moles, es súper poco y lo vamos a ver con números. O sea, cuando yo le digo el carbono en la atmósfera, repito, y disculpe que sea majadero con esto, es súper poco, ¿ya? Y además, sumado a lo que dijimos en las primeras clases, y además la atmósfera es una capa terriblemente delgada para las magnitudes del planeta. O sea, pongamos eso en perspectiva, ¿ya? Porque también existe como la idea de que hay un montón de dióxido de carbono en la atmósfera, que nos vamos a morir así como intoxicados, o sea, no intoxicados, sino que nos vamos a asfixiar por falta de oxígeno. Eso no está ni cerca de ocurrir, ¿ya? No es así. Entonces, en términos de balance de masa, en realidad uno debiera asumir que lo que hay de carbono en la atmósfera es cero. Pero claro, pero ese poquito que hay tiene una importancia para el efecto invernadero, como lo acabamos de explicar, ¿ya? Ahora, ¿de dónde viene el CO2 que está en la atmósfera? Porque fíjense, yo les dije de dónde viene el CO2 que está en la hidrosfera, de la atmósfera, ¿no es cierto? Yo les dije de dónde viene el carbonato, bueno, del CO2 que está disuelto en la hidrosfera, pero ¿de dónde viene el CO2 que está en la atmósfera? Bueno, gran parte del CO2, ¿no es cierto?, proviene de lo que se llama la combustión. La combustión de qué? Bueno, y la gente le llama hidrato de carbono, otros le llaman hidrocarburos, ¿no es cierto?, de materia orgánica, ¿ok? De materia orgánica. La combustión de materia orgánica, que mayormente es hidrocarbonato, ¿no es cierto?, al combustionar, es decir, al oxidarse con oxígeno y generar energía, ¿no es cierto?, cosa que ocurre tanto a la hora de quemar un trozo de leña, al quemar petróleo, o literalmente al quemar alimentos en el proceso digestivo. Disculpe que utilice la palabra quemar, porque en términos químicos es una combustión. La metabolización de alimentos es una combustión, ¿no es cierto? Genera los mismos productos, CO2 y agua. De ahí viene gran parte de la fuente de dióxido de carbono, ¿ya? Ahora, esto estoy hablando cuando la combustión es perfecta, es decir, cuando todos los átomos de carbono se transforman en CO2. Las combustiones no son perfectas, a veces pasa que en vez de transformarse en CO2, que es un gas incoloro, se transforma en una especie de carbono intermedia, como carbón grafito o hidrocarburo policíclico, que es esta que está acá, ¿no es cierto? Y ese es parte de esa humareda que sale de los autos. O sea, un buen auto debiera emitir un gas transparente, ¿ya? Los autos antiguos, donde esta combustión no es completa, no llega a CO2, finalmente llega a monóxido, llega a carbono cero, el hollín, ¿no es cierto? pH, todo esto es como hollín, ¿ya? Un carbono que no se logró oxidar del todo. Pero ahí está la principal fuente de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿ya? Y los monóxidos y el carbono cero, ¿no es cierto?, son
oxidaciones incompletas, y el metano, fíjense, la mayor parte de la fuente de metano son gases intestinales, mayormente de rumiantes, ¿ya? Son producto de procesos digestivos. Hay una historia, la otra vez yo vi un reportaje que hablaba de el impacto que causó que se dieran cuenta que los alimentos tienen el mismo principio, o sea, la digestión de alimentos tiene el mismo principio que la quema de madera, salvo que la combustión es más lenta cinéticamente. Nada más. Y bueno, esto que viene ahora, obviamente, esto es terreno ya de la biología, pero nosotros los químicos, y ahí los biólogos se han reído, lo sintetizamos en una cosa súper simple, ¿no es cierto? En términos de la biosfera, el carbono, ¿no es cierto?, se transforma en hidrato de carbono a través de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis, en términos químicos, es literalmente una reacción de reducción, ¿ya? Es decir, es una reacción de reducción que se le llama fotoinducida. Y aquí voy a explicar esto que tiene cierta importancia para lo que vamos a tocar. Es tomar el CO2 atmosférico, ¿no es cierto?, el cual es tremendamente estable en la atmósfera, hacerlo reaccionar con agua. Esta reacción no es espontánea, ¿ok? Por lo tanto, como no es espontánea, es una reacción que hay que aportarle energía para que ocurra, y esa energía proviene de los fotones del sol, ¿no es cierto?, que lo absorbe la clorofila de las plantas, y por lo tanto, CO2 más agua con aporte energético vía radiación UV visible, ¿no es cierto?, eso genera hidrato de carbono, ¿ok? Por lo tanto, fíjense qué es lo que podemos decir, en términos generales, que tanto el océano como la biosfera, los vegetales, ¿no es cierto?, son atrapadores de carbono. ¿Ok? Y este proceso fotosintético, en términos cuantitativos, donde más se da en el océano. Ya no es solo ecosistemas terrestres. De hecho, una vez hubo toda una discusión, porque a nivel político se está diciendo que, claro, efectivamente un desastre ambiental, no lo voy a negar, ¿no es cierto?, de que lo que es la quema del Amazonas, ¿no es cierto?, obviamente que afecta a uno de los principales captadores de CO2, que es la selva amazónica, ¿no es cierto?, donde hay una concentración vegetal gigante. Pero en estos debates que se politizaron mucho, ¿no es cierto?, me acuerdo que salió un científico diciendo una cuestión que en el fondo apagó el debate político. Dijo, obviamente que el tema del Amazonas es grave, ¿no es cierto?, pero no es grave tanto por el tema del oxígeno, dijo, sí, y dio un dato, dijo algo así como, el 70 o el 80% del oxígeno que se genera vía fotosíntesis no proviene del Amazonas, proviene del océano. Entonces, el tema del Amazonas tiene otra connotación ecológica, no el tema tanto del oxígeno. Entonces, gran parte de la fotosíntesis se da en el océano, en base a ese dato que da el científico. Para efectos nuestros, lo que nos interesa es que la fotosíntesis es un proceso biológico y químico, ciertamente, que capta carbono de la atmósfera. ¿Estamos? Entonces, lo que quiero que tengamos en mente es que aquí hay un proceso de emitir carbono a la atmósfera y de captar carbono a la atmósfera. Por eso se llama ciclo, ¿ya? Hay carbonos que entran a la atmósfera por quemas, por ejemplo, quema de materia orgánica. Hay carbono que se atrapa de la atmósfera hacia la hidrósfera, ya sea por fotosíntesis, ya sea por disolución del CO2, ¿no es cierto? Y en ese ciclo, ¿no es cierto?, hay que entender dónde el ser humano está interviniendo, ¿ya? Y para no hacer esto tan químico, ¿no es cierto?, a pesar que la química es lo mío, voy a mostrarle, creo que viene ahora, aquí. Entre paréntesis, miren, voy a hablar de la litósfera, porque la litósfera también tiene cierta capacidad de atrapar carbono. Pero gran parte de la litósfera, ¿no es cierto?, el carbono que nos interesa en la litósfera es el que está en las capas bajas de la litósfera, el que llamamos petróleo, ¿ya? Pero fíjense que hay que entender, cuando uno empieza a reflexionar, ¿qué es el petróleo? ¿Cierto? Bueno, el petróleo son una mezcla de sustancias químicas que uno le llama hidrocarburos, pero esas sustancias químicas de hidrocarburos tienen un montón de carbono químicamente hablando. Pero la pregunta es, ¿de dónde diablos sale ese carbono del petróleo? ¿Okay? Bueno, la historia es una historia más o menos geológica, ¿ya? Es una historia que
relata que antes incluso de la existencia de los seres humanos, ya existían todo el proceso fotosintético, existía la vida, ¿no es cierto? Se generaban vegetales y toda la cadena trófica asociada a esto. Esos seres vivos morían, ¿no es cierto? Y al morir después, en términos de tiempo geológico, empezaban a quedar atrapada esa materia orgánica bajo capas sedimentarias. Estoy hablando de procesos de cientos de miles o millones de años, ¿no es cierto? Y al quedar atrapado en capas sedimentarias, ¿no es cierto?, se genera lo que nosotros llamamos químicamente una descomposición anaerobia, es decir, lo que la gente llama el pudrimiento, por así decirlo. Se comienza a descomponer la materia orgánica, las moléculas grandes comienzan a transformarse en moléculas pequeñas, y esas moléculas pequeñas, ¿no es cierto?, que en ausencia de oxígeno es lo que llamamos hidrocarburo. O sea, el hidrocarburo es un carbono en estado reducido, que es producto de la descomposición de la materia orgánica, ¿ya? Químicamente tiene mucha energía química, ¿ya? ¿Por qué tiene mucha energía química? Porque para formar un enlace carbono-carbono o carbono-hidrógeno se requiere absorber energía del sol. Eso es lo que hace en el fondo la fotosíntesis, ¿ya? Y por lo tanto, si ese enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno no se oxidó porque esa materia orgánica quedó enterrada bajo tierra, ¿no es cierto?, esa energía química quedó ahí, como hidrocarburo. Y ahí hay mucho carbono acumulado, pero carbono, fíjense, y aquí viene una cosa muy interesante, aquí viene la figura que les voy a mostrar. Carbono que quedó enterrado por procesos de miles de millones de años. ¿Ok? Entonces son siglos o milenios, varios milenios de fotosíntesis tras fotosíntesis, en donde empezaron a quedar enterrados hidratos de carbono bajo las capas sedimentarias, ¿no es cierto? Por lo tanto, fueron siglos o milenios de atrapamiento de carbono que fue secuestrado de la atmósfera y quedó bajo tierra. Esa es una cuestión que es muy importante entenderla como un relato histórico, ¿ya? Un relato histórico que dice que enterrar ese carbono bajo tierra tomó varios miles o millones de años. ¿Ok? Esta figura que está acá, fíjense, muestra... Ya, voy a terminar esta figura y no vamos al receso, ya, para no cortar esto. Esta figura que está acá muestra cómo se distribuye el carbono en los estratos ambientales, y voy a explicar simplemente la unidad para que no nos vamos a confundir. Esta unidad se llama petagramo, ¿ya? ¿Qué es un petagramo? Son 10 elevado a 15 gramos, porque obviamente a nivel planetario las magnitudes en masa son gigantes, entonces en vez de hablar de kilogramos se habla de petagramos, ¿ya? ¿Y qué es lo que me dice esta figura? Fíjense, y aquí esta es la clave de lo que nos convoca hoy en día, nos dice que ¿dónde está mayormente el carbono? Si ustedes miran las unidades, está en el fondo del océano mayormente, 37.100 petagramos en promedio, hay 1.750 en algunas rocas sedimentarias, ¿no es cierto? Y luego lo que hay en los otros estratos ambientales no es tanto, comparado con lo que hay en el océano. O sea, hay en la vegetación más o menos tiene entre 1.500 y 2.400 petagramos de carbono, es lo que alberga la vegetación actual. Lo que hay enterrado de gas natural son un poco más de 1.000 a todo reventar. De petróleo hay entre 170 a 260, o sea, muy poco respecto a lo que tiene el océano. Lo que hay de carbón también, menos de 1.000, ¿cierto? Lo que hay en la atmósfera son 589 petagramos actualmente en la atmósfera, ¿ok? Y todos los otros números son menores. Entonces, fíjense, ¿dónde está la mayor cantidad de carbono? En el fondo del océano. ¿Ok? ¿Hay carbono de las reservas que hay? ¿Hay carbono enterrado como petróleo? Sí, pero de las reservas conocidas, ¿no es cierto? No es lo mayoritario. ¿Hay carbono en la atmósfera? Sí, pero son 589 de un balance general que supera los 50.000. ¿Ya? Entonces hay bien poco. Entonces lo que vamos a hacer después del receso es entender, dadas estas magnitudes, por qué diablos nosotros estamos alterando el efecto invernadero. Porque estas magnitudes uno podría pensar, no veo por dónde nosotros podemos alterar esto. Si el ciclo del carbono mayormente está en el océano y nosotros le hacemos casi nada a eso, ¿dónde está el efecto? ¿Ya? Eso lo vamos a ver después del receso para no fundirnos, ¿ya? ¿Dudas, consultas? O si no, van al receso y volvemos en 15 minutos.
Ya, voy a detener la grabación, voy a pausar la grabación, perdón, y nos vemos en 15 minutos más, ¿ya? Grabación. Sí, bueno, efectivamente, entonces, si a ustedes tuvieron una buena experiencia con eso, yo creo que hay doble argumentos para seguir con esa vía, porque además, como yo les digo, al final del curso la idea es que retomemos este aprendizaje que ustedes desarrollaron tanto por hacer su propio trabajo como por analizar el de los demás, y vamos a integrar esto, porque lo que vamos a integrar al final del curso, ¿no es cierto?, es, bueno, ¿cuáles son las soluciones sociales a esto? Y para eso, obviamente, todo este conocimiento que ustedes van a averiguar va a enriquecer bastante la discusión, no va a ser una discusión meramente intuitiva o basada en los medios de comunicación. Va a ser basado precisamente en datos, en conceptos, ¿no es cierto? Va a ser bien informado. Ahora, lo único que les pediría, ¿no es cierto?, es que si a ustedes le acomoda más la primera opción, que es presentarlo el 25, para saber, y en cualquiera de los dos casos, ¿no es cierto?, ya sea el 25 o después, ¿no es cierto?, que ustedes me digan si hay grupos, los grupos, ¿ya? Waldo, ¿Sí? pero tú te refieres a la presentación del 25 de septiembre. Claro, porque si es que hay presentaciones, la única fecha que tenemos para tomarlas es el 25 de septiembre. Porque después ya empieza por calendarización el segundo bloque. Profe, pero estamos muy encima pensando que es el 25, porque por ejemplo yo la próxima semana voy a estar cero conectividad. Ya están en 18. Entonces, me voy a ir a ver a mis papás que los tengo botaditos hace meses. Entonces voy a estar en Coyihuay. Por eso le digo, Me voy el domingo, entonces... por razones de plazo, yo le recomiendo la segunda, pero insisto, esto es una negociación, ¿ya? O sea, tú Oye, me Waldo, manifestaste que prefieres la primera, pero ¿qué piensa el resto? una idea media loca, en realidad rompería todos los esquemas de lo que ha planteado al principio, pero quizás, por ejemplo, generar algo en conjunto. Porque me acuerdo que los otros profesores, uno iba a pedir un póster, la otra profesora no recuerdo qué iba a pedir, y tú nos estabas pidiendo un video, quizás hacer como un consolidado de los tres, ¿cierto? Y así, como es una sola asignatura, no sé, se me ocurre, y combinamos, digamos, las tres temáticas, que en una, no sé, estoy pensando, debido a la proximidad del tiempo, no sé, es una idea solamente. Sí, mira, esa idea sería difícil llevar a cabo porque hay un tema legal ahí, de que a nosotros nos dicen que las formas en las cuales evaluamos el curso, las cuales fueron comunicadas al inicio del curso, no se pueden cambiar unilateralmente, ¿ya? Ese es un tema legal de lo que son la parte de los reglamentos de prestaciones de docente, una cuestión así. O sea, en el fondo, por ejemplo, si yo hago eso, un compañero tuyo podría literalmente denunciarme ante la DEA, de que le cambié el compromiso de evaluación. ¿Ya? Pero si eso fuera así, y supuestamente Ajá. nosotros, por ejemplo, bajo el supuesto para resolver el tema legal, Ajá. todos y cada uno de nosotros hiciéramos una carta, qué sé yo, donde ya se explique que no es unilateral, o sea, bajo la lógica que esto resultara, o sea, ¿se podría? Claro, o sea, la única forma que se puede hacer eso es que todos los alumnos oficialmente inscritos firmen que están a favor de una forma diferente y que los profes acepten esa forma diferente y eso queda guardado, ¿no es cierto? Firma Y digital, ahí eso sí. claro, obviamente que sí. Esa es la única forma, ¿ya? Ahora, esa forma tiene obviamente un pro y un contra. El pro es que obviamente tiene más plazo. La contra es que se juegan todo el curso en una nota. Todo o nada. Claro. Claro. O sea, no les permite un traspié. Así que piénsenlo y me lo comunican por WhatsApp, ¿no es cierto? Tiene que ser ahora porque si los plazos del Sí, 25, O sea, estamos yo creo que ahora. de 2 semanas y en los otros cursos también hay trabajos que entregar para esa fecha. Es que la Profesor, lata, yo creo que tiene que quedar zanjado ahora, profesor. Yo soy partidario de la opción que hablaba Waldo sobre quizás generar el video, pero cuando ya estemos a puertas digamos, de cerrar todo el proceso y de esa manera después se
se nos entrega a todos y hacemos una retro ahí entre todos, pero pensar en hacer un video o una presentación de vuelta de vacaciones para mí también es complicado porque, al igual que la Rosita, yo igual voy a viajar a ver a mis viejos que no los veo de enero, y eso, pues, y esa semana, o sea, tengo conectividad, pero no quiero tenerla porque ya esto de estar sentado todo el día, necesito así como un espacio no sé, de olvidarme un poco el trabajo y todo eso. O sea, mira, es bien importante que, por ejemplo, existiendo, como entiendo que está existiendo, una visión distinta a esta propuesta de evaluarlo al final del curso todos juntos, ¿cierto? Aunque exista una persona que diga, no, prefiero lo que está pactado, eso es suficiente para coartar esa posibilidad, ¿ya? Porque de acuerdo al reglamento tienen que estar todos de acuerdo, o sea, con que uno diga, no, a mí me acomoda lo otro, se entiende que hasta aquí nomás llegó esa opción, ¿ya? De partida ahora, estamos todos conectados, porque yo veo 13, con el profe seríamos 12 alumnos y no éramos 14. no, claro, porque eso le digo, con que uno esté en desacuerdo de la medida de acumular toda la evaluación al final, esa medida ya no prosperaría a priori, ¿ya? Ya, pero ¿quién no Ahora, está conectado partiendo por eso, para whatsappearle por último que se conecte para que decidamos, porque no hay plazo? no, como eso le digo, es que entendí que una persona, no recuerdo quién, acaba de decir que le acomoda más la medida de exponer después de vacaciones. O sea, no después de vacaciones, entregar los videos, digamos, ¿ya? Por lo tanto, entiendo que no le acomoda la otra, la de acumular todas las evaluaciones al final. Sí, eso es que tú tienes razón en el sentido que es muy aventurado pensar en que aprobar o no aprobar con solamente una nota. O sea, igual es mejor siempre tener más oportunidades de evaluación. Ahora, entonces, lo que nos queda por ver, ¿no es cierto?, es, una es hacer los videos y ustedes podrían mandarlo el 2, o no me cierro la posibilidad, hasta el 9 de octubre si quieren, ¿no es cierto? 9, porque el 2 hay entrega en didáctica. Ya. Si están de acuerdo, o sea, les propongo, porque en realidad esto no requiere acuerdo, porque esto es lo que está en el programa. Ya el programa dice que este bloque se va a evaluar con la presentación, o sea, se va a evaluar con un video, no dice fecha, ¿ya? Entonces, ¿les parece que hagan el video, ya, individual o grupal, en el tema que ustedes elijan, y que lo manden a más tardar el 9 de octubre, quien quiera mandarlo antes, si quiere lo manda antes, ¿ya? Hasta el 9 de octubre. Sí, a mí me parece, porque el 25 es muy encima. O sea, claramente el 25 para mí no es opción. No, es que, claro, por eso digo que si es una presentación así sincrónica, no hay otra fecha que no sea el 25 de septiembre. Ya. No, el 25 para mí no es opción. Así que yo tomaría el 9 de octubre. Yo también tomaría el 9 de octubre. Es octubre. importante que hablemos todos para que todos... Sí, vamos uno por uno, po. Profe, usted vaya profe, uno por uno. Pase lista. Waldo, antes, Waldo, una pregunta. ¿Sí? La última clase que nos vas a hacer tú, ¿cuándo es? El 25. El 4 de diciembre. No. Este módulo. La última clase que hago yo es el 25 de septiembre. Esa es la última fecha de este bloque. Pero después del 4 de diciembre nos vamos a volver a juntar todos para hacer el debate final. Que es entre el 27 de noviembre al 4 de diciembre. Son 2 sesiones. Ya, pero el viernes 25 es la última vez que nos vemos, digamos, en esta sesión y después entrarían los otros profesores. Exactamente. Ah, ya. Entonces, este trabajo y esta presentación no la vamos a ver entre nosotros, sino que va a ser solo enviarla, digamos, la va a ver solo tú. O sea, la voy a ver yo, se la voy a distribuir a todos para que todos la vean, ¿no es cierto? Yo les voy a mandar obviamente la evaluación individualizada, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿dónde vamos a utilizar ese material? En las últimas 2 sesiones del curso. Cuando nos volvamos a juntar los 3 profesores, debatamos ahora como cierre del curso, ¿ok? Y ahí hay que integrar todo lo que hemos visto, y estas presentaciones hay que integrarlas, porque ustedes van a averiguar datos y de investigaciones actuales que son importantes de traer a colación en el debate de cierre. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Entonces, miren, hagamos una cosa más práctica.
Porque yo así legalmente yo podría decirle, mira, la programación está así, y bueno, la programación dice que es un video, y el 9 de octubre, listo, yo lo digo porque la programación lo dice, y la ley me faculta hacerlo, ¿no es cierto? Voy a ser súper dictador, ¿ya? Pero para hacerlo un poco más práctico es que, y no tomarlo los minutos que quedan para cerrar lo que me tengo que cerrar, ¿no es cierto? Es, si surgiera una nueva modalidad por parte de ustedes, que estén todos de acuerdo, pónganse de acuerdo ustedes por correo, por WhatsApp, ¿no es cierto? Y me la mandan. No tengo ningún problema. ¿ya? Encuesta Michael. Claro, y para eso está el WhatsApp, están todos ahí, ¿no es cierto? Y podrán discutir, ¿ya? O hacen un WhatsApp aparte si no quieren que esté yo dando lo mismo, ¿ya? Y me la mandan, ¿ya? Porque también veo difícil que nos pongamos de acuerdo porque, no, como bien decían ustedes, ¿están todos los oficialmente inscritos conectados? Parece que no. ¿ya? Faltan 2 al menos, por lo menos. Claro, ¿se fijan? Eso, ya así que cualquier otra modalidad que se acuerden ustedes me la mandan, si no, quedamos con esto del 9 de octubre como tope, ¿ya? Con un Alguien video de los individual presentes, pero alguien de los presentes, ¿tiene problemas con el 9 de octubre? ¿No? Parece que no. Entonces habría que ver quiénes son los que no están. Ya. Ya. Bueno, por lo menos nosotros dos estamos aquí. Están contestando por chat. La María Paz está acá, el Pablo también, el Esteban no está. El Esteban hay que preguntarle. Ya, ¿quién más? Hembra de Homo sapiens, no sé quién es hembra de Homo sapiens. Parece que es la Claudia. Carlita, si está la Carla, ¿o ya. no? Si está la Carla. Carla, ¿La Andrea también está o no? ¿La Andrea? La Carla sí está, la Andrea también, sí, dale. La Andrea, la Yeca también está, el Juanito también, la Rosita igual, el Michael igual, la Vero sí también está la Vero. También está, sí. Atala es la... Hola, Sole, ¿cómo va todo? No, Atala es Cristian. El profe, po. Sí. Okay. Ya. ¿Y Fabián Fernández está o no? ¿Fabián? Sí, Fabián también está. Sí, también está. Y Paula. Paula es la otra profe. Claro, falta Esteban entonces. Ya. Entonces solamente falta el Esteban. Esteban estaba conversando conmigo por teléfono porque tiene problemas de conexión, no se podía conectar. De hecho, lo estaba llamando. Pero dice que no tiene problemas con el 9. Ya. Ya, bacán. Corta. Vamos. ¿Qué vamos haciendo? Sí. Vale, sí. Gracias por hacerla corta. Ah, ¿verdad que quedó sí, bien pues lo fijada? mejor. Es la idea. Como no tengo receso, los colegios sí tienen receso. Uno sigue funcionando. Bien. No, hasta ahora ni una duda, fíjate. Creo que lo que va a pasar es que el lunes previo a la reunión van a surgir Juan Carlos, apaga tu yo creo que la gente va a leer, va a profundizar en su idea. Cuidado con lo que diga Juan Carlos. Ahora, aprovechando este espacio de tiempo. Se está grabando Juan Carlos. Ya, desactivé el audio, Juan Carlos. Ya. Waldo. Entonces, Waldo, ¿perdón? Una ¿Sí? consulta. Entonces, ya, lo quedamos para el 9, tú vas a mandar la rúbrica y ahí a esa fecha todos te tendríamos que mandar ese trabajo. Claro, y avísenme antes qué trabajo van a hacer y con quién. Si no tienen tema y quieren que les proponga temas, yo les propongo un tema, no hay problema. Yo tengo varios temas en carpeta. Ya. Gracias. Y otra Disculpen, se me quedó el micrófono abierto. Sí, dale más. Y otra consulta, ¿qué otra instancia de evaluación vamos a tener durante el semestre como para organizarnos? Porque finalmente se nos van a juntar todo y es bueno a lo mejor dejar fijado en este proceso la instancia de evaluación, o ese va a ser el único proceso. No, pues a ver, en este curso hay 3 evaluaciones, uno por bloque, ¿ya? En el bloque que corresponde a cambio climático, el que estoy viendo yo, es esa instancia la de evaluación, ¿ya? Luego va a haber una instancia de evaluación para el bloque de cambio global y luego va a haber otra instancia de evaluación para el bloque de soluciones tecnológicas. Perfecto, y eso lo vemos con los profesores que corresponden. Exactamente. Yo pido un video, los otros profesores no piden un video. Bueno, ellos van a tener que adaptarse a la pandemia porque Cristian Natal hacía una investigación en el terreno, que no la va a poder hacer, creo yo. Sí, bueno, ahí va a pedir un póster, dijo la otra vez, un póster. Ahí lo arreglan con él, yo ahí no me meto en eso, cada profe ve cómo negocia con ustedes, ¿no es cierto?, la modalidad. Waldo, y en el caso de cambio global, ¿es con el profesor o con la profesora?
A ver, cambio global es el bloque que veo yo. Ya, perdón, cambio global es lo que ve Cristian Atala, perdón. Cristian Atala. Ya, yo veo cambio climático, Cristian Atala ve cambio global y Paula Gress ve soluciones tecnológicas. Ok, gracias. Ya, bien. Démosle nomás. No, me queda una cosita poca que cerrar, ¿no es cierto? Que esta figura que yo les mencionaba que es bien importante, porque esta figura hay que entenderla desde un punto de vista dinámico, no estático. Lamentablemente toda figura es estática, ¿no es cierto? Pero las flechas nos permiten más o menos vislumbrar la dinámica de esto. ¿Qué es lo importante que tiene la dinámica de esto? Y aquí, por favor, pónganse en dos contextos. Uno, el contexto actual de esta distribución del carbono, número uno, y otra cosa es el recorrido geológico que llevó a esta distribución. Son dos dimensiones. ¿Por qué son dos dimensiones? Porque lo que es actual, ¿no es cierto?, es que, bueno, nosotros estamos, por ejemplo, quemando combustibles fósiles en nuestro tiempo de vida, en nuestra época actual, como especie me refiero yo, ¿ya? Y la cantidad de carbono que arrojamos a la atmósfera, y aquí viene un dato, no sé si lo alcanzan a ver, son en promedio 7,8 más o menos 0,6 petagramos de carbono al año. Eso es lo que arrojamos nosotros por quema de combustibles fósiles, mayormente a la atmósfera. Una atmósfera que ya tiene en promedio 589 petagramos. ¿Estamos? Ahora, también hay atrapamiento. Por ejemplo, el océano, ¿no es cierto?, atrapa, esta es la flecha que viene hacia abajo, ¿no es cierto? Bueno, si sumamos estas dos dimensiones, 80 más 78,4, ¿no es cierto? Perdón, me equivoqué, perdón. Voy a borrar esta acá. El océano atrapa aproximadamente 80 o 60 más